Maestros, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Ministerio de Educación que organiza la Dirección de Formación Docente en Servicio. Este Docente al Día webinar ha sido creado para ustedes con el propósito de ayudarles a fortalecer su formación y desempeño docente. Les saluda Benjamín Loaiza y estaré a cargo de este evento. Ustedes saben que todos los viernes les preparamos siempre un tema importante. En este caso, hablaremos de la recuperación pedagógica. Es decir, nuestro propósito el día de hoy es brindarles a ustedes la forma y las orientaciones de cómo ustedes pueden planificar e implementar la recuperación de los aprendizajes de nuestros queridos estudiantes. Les recordamos también, profesores, por favor, no olviden completar su registro de participación, porque a través de él van a recibir un enlace a través del cual ustedes al final del webinar van a poder también descargar las diapositivas que se utilizarán en esta presentación. Bien, ahora vamos a pasar a ver cómo nos hemos organizado en este webinar. Tenemos 3 bloques. Un primer bloque que estará a cargo de Estefanía Bermúdez y que le hemos llamado Orientaciones Generales para el periodo de recuperación. Voy a pasarle la palabra a Estefanía para sus saludos iniciales. Adelante, Estefanía, por favor. Muchas gracias, Benjamín. Buenas tardes a todos los docentes que nos acompañan el día de hoy, a los directivos también y a especialistas de UGEL. Es sumamente importante el poder tener conocimiento sobre estas orientaciones para la recuperación pedagógica de educación secundaria. Y bueno, yo solamente invitarlos, ¿no?, que si surgen dudas puedan realizarlo a través vía Facebook. En la parte final estaremos brindando todas las orientaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Bien, un segundo bloque lo hemos titulado ¿Cómo y con qué materiales educativos realizar la recuperación? Como verán, este título a manera de pregunta nos debe absolver quizás algunas dudas que podamos tener. Siempre los maestros estamos preocupados por mejorar nuestro performance. En este bloque tenemos a 3 especialistas: a Cecilia Chávez de la DES, a Víctor Velarde de DICER y a Víctor Hugo de DEIP. Voy a darle las palabras para que también ellos nos hagan llegar sus saludos iniciales. Adelante, Cecilia, por favor. Muy buenas tardes, admirados colegas. Un abrazo fortísimo, lleno de gratitud y reconocimiento por su trascendental labor educadora. Gracias, Benjamín. Sí, Víctor Manuel, adelante. Buenas tardes, docentes y especialistas. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. El tema que hoy día vamos a abordar será muy importante para nuestra labor pedagógica. Gracias por estar aquí. Buenas noches, estimados colegas, directivos, especialistas de las diversas regiones del país. Esperando se encuentren bien. Un saludo y esperamos que en este webinar compartamos, ¿no?, y reflexionemos sobre esta importante, estas orientaciones, ¿no?, para la recuperación pedagógica en educación secundaria. Ya seguiremos más adelante. Un abrazo. Bien, muchas gracias, estimados especialistas. Les damos en realidad muchísimas gracias porque ustedes, aparte de las distintas tareas que tienen, se dan un espacio para estar aquí con los maestros, con nuestros colegas. Bien, cerramos este webinar, como ustedes ya saben, con un tercer bloque. Quizás el más esperado, porque es a través de este que nosotros podemos responder a sus preguntas. Así que les voy a pedir que por favor estén muy atentos a las explicaciones, a las sugerencias que los especialistas les van a dar para poder hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas y de repente hasta su cuestionamiento, porque todo eso nos ayuda a nosotros a mejorar día a día. Entonces, por favor, no se olviden que en la caja de comentarios ahí tienen la opción de hacernos llegar sus preguntas y que gustosamente cada uno de nuestros especialistas los atenderán. Quiero aprovechar también para enviar nuestros saludos a los maestros de las distintas regiones que ya se vienen conectando. Tenemos a maestros de Yunguyo. Un saludo para los maestros de Yunguyo, de Chupaca, Cusco, Daniel Alcides Carrión, Guaymas, Tarapoto, Chiclayo, Santiago de Surco, Trujillo, Chulucanas, Chimbote, Ventanilla, Hilo, Talara,
Huancayo, Jaén, Pacasmayo, Perené, Suyano, Ascope y por supuesto Lima Metropolitana. Maestros, muchas gracias y felicitaciones por estar acá junto a nosotros, a seguir fortaleciéndonos. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este primer bloque denominado Orientaciones Generales para el periodo de recuperación pedagógica, a cargo de Estefanía Bermúdez. Adelante, Estefanía. Muchísimas gracias, Benjamín, por este espacio y esta oportunidad de poder estar con nuestros maestros, ¿no? Tanto de secundaria como también de primaria, y en especial poder trabajar en torno al periodo de recuperación, considerando de que este inicia en enero, ¿no? Por favor, Víctor Manuel, ¿me puedes apoyar con la presentación? Excelente, ya se está programando. Como inicio, ¿no? Hablaremos un poco sobre el propósito y las características, ¿no? ¿Cuál es el propósito del periodo de recuperación, ¿no? Entonces, este periodo tiene como propósito brindar a nuestros estudiantes mayor tiempo y oportunidades para que ellos puedan desarrollar los aprendizajes que les permitan lograr los niveles esperados para el grado cursado en el 2021, para así continuar con el desarrollo de sus competencias hacia el 2022. Y con ello también poner muchísimo énfasis en evitar la interrupción de su proceso de aprendizajes. Sobre las características del periodo de recuperación, lo primero inicia con una evaluación de la situación de las necesidades de aprendizajes que tienen nuestros estudiantes cuando terminan el periodo 2021. Luego se realiza proporcionando a los y las estudiantes una carpeta no pedagógica, la cual es elaborada por el docente sobre la base de las características de las necesidades que ustedes identificaron en un principio, ¿no? Es importante mencionar que la carpeta se estructura con base en los materiales impresos con los que ya cuentan los estudiantes y que fueron otorgados por el ministerio o con los que los proporcionen los docentes, ¿no? Este periodo, bueno, en líneas generales, como ustedes saben, duran 8 semanas, se dará entre enero y febrero, ¿no? Asimismo, los estudiantes desarrollan lo solicitado sin acompañamiento, eso es muy importante también tenerlo en consideración, ni tampoco tienen mediación por parte de nosotros como docentes, ¿no? Según el nivel de autonomía en que cuenta el estudiante, desarrollará el periodo de recuperación con mayor o menor acompañamiento de las familias y otros actores educativos, ¿no? Aquí también es muy importante hacer incidencia desde la tutoría en que las familias se comprometan a acompañar a sus hijos e hijas en este proceso, ¿no? Que es como una oportunidad sumamente valiosa que tienen los estudiantes para lograr de manera exitosa el ciclo académico. Siguiente, por favor. Sobre los beneficiarios, ¿no? ¿Quiénes participan en este periodo de recuperación? Los estudiantes que podrían formar parte de este proceso son los que se encuentran entre segundo grado de primaria hasta el cuarto grado de nivel de educación secundaria, que cuentan con las siguientes características. Estudiantes que se hayan encontrado imposibilitados de una participación regular por alguna barrera que lo haya impedido. Estudia y trabaja, enfermedad, discapacidad permanente o temporal, entre otros impedimentos. Luego otro es también que no tenga evidencias de sus avances por abandono, matrícula tardía, puede ser también asistencia no continua. Estudiantes que se hayan encontrado imposibilitados de una participación regular por alguna barrera que lo haya impedido, ¿no? Ya sea que estudie y trabaje, alguna enfermedad, alguna discapacidad permanente o temporal u otros impedimentos, ¿no? Y bueno, también entre este grupo de estudiantes están los estudiantes que están en proceso B, si es que el docente no lo considera necesario. Siguiente, por favor. Sobre los aprendizajes, ¿no? ¿Qué aprendizajes se van a precisar en este periodo de recuperación? Al término del año, a partir de la evaluación realizada por ustedes,
deben identificar qué competencias y qué capacidades requieren los y las estudiantes para consolidar y qué necesidades de aprendizaje se pueden atender durante este periodo de recuperación. Para tomar esas decisiones sobre qué aprendizajes priorizar para el periodo de recuperación, lo que les sugerimos es tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo primero son las competencias que contribuyan con el desarrollo de otras competencias, ¿no? Seleccionar, eso quiere decir, ¿no? Seleccionar aquellas competencias que contribuyen con el desarrollo de otros aprendizajes que son habilitadores o que gatillan otros aprendizajes. Luego también pueden considerar, en principio, las competencias asociadas a las áreas de comunicación y matemática. Por ejemplo, las competencias lee y escribe asociadas a comunicación también pueden movilizar otras competencias como la de construir interpretaciones históricas. Para que las competencias comunicativas favorezcan el desarrollo de la competencia del área personal social, se puede socializar al estudiante que lea en fuentes de información escrita como mapas, periódicos, revistas especializadas, libros, fotografías, videos, entre otros. Esto permitirá que los estudiantes lean confrontando diversas posiciones y fuentes, que hablen y escriban sobre la información de sus fuentes, elaboren informes para otros. Esto permitirá también que progresen sus competencias comunicativas y que se encuentren asociadas al área de personal social. Si el grupo de estudiantes no tiene una necesidad específica sobre estas competencias, entonces pueden seleccionar algunas competencias asociadas a otras, como por ejemplo, áreas curriculares como ciencia y tecnología, personal social, ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, u otras, siempre considerando las necesidades de aprendizaje identificadas en el proceso de evaluación que ya hemos conversado. Luego también el tiempo para el logro de los aprendizajes, ¿no? Seleccionar aquellos aprendizajes que puedan ser desarrollados en 8 semanas sin atención directa del docente, desde el nivel de autonomía que ha desarrollado cada estudiante y con el acompañamiento de las familias. Bueno, ahora voy a dar pase al segundo bloque para que puedan desarrollar algunos ejemplos específicos tomando en consideración las características de nuestro territorio, ¿no? Como sabemos, vamos a profundizar y especificar sobre secundaria, donde nosotros también tenemos diversos modelos de servicios como el de educación intercultural bilingüe, los modelos en ámbito rural como secundaria con residencia estudiantil o secundaria tutorial, ¿no? Entonces, en esa línea se darán los siguientes ejemplos. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Miren qué importante lo que nos ha mencionado Estefanía. No olviden, hay competencias priorizadas, sin embargo hay otras asociadas que necesitamos también estar mirando, como el caso de construye interpretaciones históricas. Pero hay otras, eso dependerá de la institución educativa y del maestro, que sean los que determinen en función de cómo van el desarrollo de estas competencias. Sabemos que son las prioritarias, comunicación, matemática, pero no son las únicas que podemos considerar para la recuperación de los aprendizajes. Como también lo ha mencionado, ¿no? El tiempo es importantísimo. Bien, maestros, quiero aprovechar antes de pasar al segundo bloque. Nos siguen haciendo llegar sus saludos los maestros de las distintas regiones. Tingo María, saludos a los maestros de Tingo María, Huaral, Hualgayot, Camaná, Tumbes, Parcona, Monsefú, Huaycabamba, Abancay, Juliaca, Chanchamayo, Chancay, Virucho, Ríos, Matará, Nazca, Jauja, Ucayali, Minahuaná, Pisco, Julcán, Cuterbo, Huancavelica, Espinar, Padre Abad. Bien, no se olviden, maestros, por favor, les recordamos, para que puedan acceder a las diapositivas de esta presentación, del segundo bloque, aquí vamos a presentar ejemplos específicos por cada una de las modalidades o servicios que se brinda en las instituciones educativas. Estas diapositivas las pueden obtener cuando ustedes se registren su participación y al final del evento pueden descargar a través del enlace
una encuesta donde ustedes también nos van a hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias y a la vez obtener las diapositivas. Por favor, maestros, háganos llegar sus comentarios. Para nosotros es muy valioso su opinión, su pregunta, su crítica incluso. Bien, vamos a entrar al segundo bloque. El segundo bloque que tiene que ver con las especificaciones ya, un poco como decimos, como aterrizamos ya, estas son las orientaciones generales, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo y con qué materiales podemos realizar esta recuperación pedagógica? Para ello, voy a cederle la palabra a Cecilia Chávez. Cecilia, adelante, por favor. Gracias, Benjamín. A continuación, queridos colegas, se presentará un caso de una institución educativa de educación secundaria que puede pasar en cualquiera de las instituciones educativas de los colegas que en este momento nos están acompañando. En este caso, la directora Rosa y su equipo de docentes conversan sobre cómo planificar el periodo de recuperación para tomar decisiones estratégicas al respecto. A continuación, observaremos este video. Buenos días, colegas. En esta reunión vamos a conversar sobre cómo planificar el periodo de recuperación. Sí, necesitamos planificar en equipo cómo vamos a brindar mayor tiempo y oportunidad a los estudiantes que lo necesitan. Esto será clave para la consolidación de sus aprendizajes y puedan continuar con el desarrollo de sus competencias. Estoy preocupado porque he estado conversando con algunos de los colegas y veo que hemos coincidido. Es decir, tenemos a los mismos estudiantes que requieren recuperación en diferentes áreas. ¿Cada estudiante recibirá una carpeta de recuperación de cada área? Me parece que los estudiantes se sentirán abrumados al recibir varias carpetas. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Yo creo que debemos coordinar entre nosotros para elaborar una sola carpeta de recuperación que permita a los estudiantes consolidar los aprendizajes desarrollados en esas áreas que consideremos detonantes de otros. Me parece interesante la propuesta. Nosotros somos un equipo que conoce las necesidades reales de aprendizaje, las características y contextos de los estudiantes. Ahora diseñemos una propuesta situada para este caso, poniendo siempre en primer lugar a nuestros queridos estudiantes. Bien, qué interesante el video que hemos observado. Docentes y directora sumamente comprometidos, que ponen en primer lugar a las y los estudiantes. Ahora veremos una propuesta de cómo este equipo busca una alternativa para planificar el periodo de recuperación, centrándose en las y los estudiantes. Continuamos con la otra lámina. Muy bien. En primer lugar, el equipo toma la decisión de planificar. Cada docente analizará las evidencias de las y los estudiantes de las competencias asociadas a su área con el fin de identificar los logros, avances y dificultades, que siempre son oportunidades para poder atenderlas. Después es organizar a los estudiantes, y esta organización supone que cada docente elabora un cuadro para resumir e identificar el progreso de las competencias de los estudiantes en forma individual y grupal, a partir de esas necesidades reales de aprendizaje que mencionaba el equipo. ¿Recuerdan el video? Las y los docentes realizan una reunión colegiada para identificar qué estudiantes deben recuperar aprendizajes asociados a distintas áreas, para luego proponer formas flexibles, mixtas y situadas para atenderlos, y aún más en este contexto en el que estamos todas y todos. Continuamos con la otra lámina. Y es así que el equipo organiza, por ejemplo, este cuadro de este grupo de 6 estudiantes, y a partir de esas necesidades los agrupa para poder atenderlos. Continuamos
con la otra lámina. Una vez que tienen los grupos organizados para atenderlos según esas necesidades reales, para ayudarles a dar continuidad a su proceso de aprendizaje, para acompañarles con ese amoroso afecto que las y los colegas tienen cada día en su trabajo, en estos meses que quedan del año, para que puedan después trabajar en forma autónoma en su periodo de recuperación. ¿Qué supone esta etapa, este proceso? Seleccionar y elaborar materiales. Las y los docentes, a partir de las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes en los grupos determinados, revisan y seleccionan materiales en las carpetas de recuperación 2020. En las actividades de las experiencias de aprendizaje 2021 que se encuentran en la plataforma de Aprendo en Casa, en los cuadernos de trabajo, en las fichas elaboradas por las y los colegas que con tanto compromiso han creado durante este año. También la matriz de recursos que nos ofrece el Ministerio de Educación. En esa matriz se pone a disposición un conjunto de recursos. ¿Podemos avanzar a la otra lámina? Un conjunto de recursos. Como les decía, en ese proceso de seleccionar o elaborar materiales, también contamos con la matriz de guía de recursos en Excel. En este Excel vamos a encontrar la información organizada para poder consultarla sobre posibles necesidades de aprendizaje de los estudiantes, en donde también encontraremos ya materiales para poder utilizarlos. Y de acuerdo a esa organización que hemos hecho previamente, podríamos seleccionarnos de forma situada de acuerdo a las necesidades. Continuamos con la otra lámina. Una vez que hemos seleccionado los materiales, ahora procederemos a diseñar las carpetas. Recuerden el equipo del caso que estamos analizando. El equipo, a partir de la matriz de competencias, capacidades y actividades coordinados entre los docentes involucrados, para atender a este grupo de estudiantes que coinciden en las áreas de matemática, ciencia y tecnología, comunicación y ciencias sociales. Tienen una propuesta de actividades que debe tener en cuenta la autonomía de las y los estudiantes. Qué importante que las y los colegas coordinan a partir de ese grupo que se ha organizado, porque como se decía en el caso, recuerden, si el estudiante recibiera una carpeta de cada área, tal vez se sentirían abrumados, mencionaban en el caso. Pero las y los colegas están tan comprometidos que se han organizado y tienen dos alternativas para diseñar sus carpetas. Una puede ser la elaboración total. Esta elaboración total, el equipo propone una secuencia de actividades que se complementan entre sí y utilizan materiales y recursos elaborados por las y los docentes y también proponen productos que evidencien la puesta en juego de las competencias asociadas a las áreas involucradas, que hemos mencionado hace instantes. El otro camino es la elaboración parcial, que incluye actividades de los materiales proporcionados por el Ministerio de Educación, las carpetas de recuperación 2020, los cuadernos de trabajo, las actividades de Aprendo en Casa 2021 y esta matriz de recursos que mencionamos hace unos instantes. De igual manera, como este proceso de recuperación va a trabajarlo el estudiante de forma autónoma, será de singular importancia que durante este periodo de tiempo podamos orientar al estudiante. Y para eso podríamos elaborar en forma conjunta una hoja de orientaciones específicas que le den claridad al estudiante sobre los propósitos y qué es lo que se espera de él o ella y los criterios de evaluación que le permitirán autoevaluarse. Es importante orientar al estudiante en relación a cómo puede gestionar de manera autónoma su aprendizaje en este periodo. Por ejemplo, se le puede sugerir leer primero todo lo solicitado, organizar su tiempo usando quizás un cronograma,
Todo eso puede estar detallado en esta hoja o guía o ficha de orientaciones que podemos elaborar. Según el caso que venimos analizando, estaría a cargo de los colegas de estas áreas asociadas para poder orientar a las y los estudiantes. Continuamos con la otra lámina. ¿Sí? En esta otra lámina vamos a abordar lo que es el informar a las y los estudiantes y también a sus familias sobre el proceso de recuperación. Avanzamos la lámina. En este proceso debemos de promover espacios para explicar la carpeta de recuperación. ¿Se acuerdan que se propone anteriormente elaborar esta guía donde le brindemos orientaciones para que pueda hacer el trabajo autónomo? Luego buscaremos espacios para explicar la carpeta de recuperación. Busquemos fortalecer la autonomía de las y los estudiantes para que puedan desarrollar las actividades en los meses de enero y febrero. Generemos espacios de comunicación con las familias para explicarles la oportunidad de aprendizaje que van a tener sus hijos e hijas a través del periodo de recuperación. Veámoslo como una oportunidad y del mismo modo promovamos que las familias apoyen en este proceso a sus hijos e hijas de acuerdo al nivel de autonomía. Podemos orientarles a las familias, como nos mencionaba también Estefanía en su presentación. Por ejemplo, que ayuden a sus hijos a organizar su tiempo, considerando momentos para desarrollar lo solicitado, pero también para el espacio de descanso, de recreación y del apoyo que en familia nos damos siempre. Entre otras orientaciones que ustedes consideren necesarias que deben recibir las familias, porque somos un equipo muy unido, familias y docentes comprometidos genuinamente con la educación de nuestro país. ¿Continuamos? Ahora continuaremos con la interesante presentación de nuestro colega Víctor Manuel Velarde de la Dirección de Servicios Educativos en el ámbito rural. Esta presentación es muy importante porque, al igual del caso presentado, las y los colegas y los directivos del ámbito rural son muy comprometidos y seguro están sosteniendo estos espacios para pensar cómo se van a organizar, pues Víctor Manuel nos dará interesantes propuestas para ello. Gracias. Bien, gracias Cecilia por el pase. Muy bien, ahora recordemos el caso que se mencionó inicialmente, todos los docentes preocupados para poder atender este periodo de recuperación. Los vamos a atender, pero vamos a atenderlo del modelo de servicio de educación rural. Para ello quiero que me acompañe a conocer un poquito de lo que son los modelos de servicio. Solamente conocer como unas pastillitas, por ejemplo, que el modelo de servicio educativo secundaria en alternancia es uno de los modelos. El otro modelo es el modelo de servicio educativo residencial estudiantil y tenemos otro modelo de servicio educativo secundaria tutorial. Todos ellos a disposición de los estudiantes en ámbitos rurales. Muy bien, y así como Cecilia nos manifestaba que los docentes empiezan a organizar y empiezan a preguntarse cómo es que atendemos a los estudiantes que aún no han logrado las competencias, en el ámbito rural también pasa lo mismo. Sin embargo, vamos a partir de aquellas particularidades que tiene el servicio educativo rural. Por ejemplo, para analizar las evidencias, nosotros partiremos del cuaderno de la realidad. El cuaderno de la realidad es como un portafolio donde encontramos, por ejemplo, los informes del plan de investigación. El plan de investigación es un elemento muy importante dentro de la secundaria en alternancia, ¿ya?
las conclusiones de la puesta en común y también los informes de las tertulias que se generan dentro de los espacios del Centro de Formación y Alternancia conocido como CRFA, con la sigla CRFA. Y otro elemento también muy importante es los informes de seguimiento de las áreas curriculares. Después de analizar todas esas evidencias, el docente podrá estar en la posibilidad de poder decidir cuál es la capacidad o la competencia que desea afianzar. Pero ¿qué evidencias vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar o vamos a evaluar aquellas evidencias que sean pues las que hayan sido más retadoras, las que hayan supuesto un esfuerzo más de los estudiantes, aquellas que hayan exigido al estudiante. Esas son las evidencias que vamos a trabajar. Entonces, en modelo de secundaria en alternancia, parte del análisis de sus evidencias que ya están marcadas por su propia propuesta pedagógica. Bien, vamos a organizar a los estudiantes. Cecilia ya nos dio algunas pautas de esto, ¿no? Se recomienda elaborar una lista de cotejo o una matriz donde se puede observar con claridad las competencias, la capacidad que se necesitan fortalecer. Así vamos informando a grupos con necesidades comunes. En la siguiente lámina vamos a poder visualizar con más claridad cómo es que estos alumnos se pueden agrupar de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Bien, aquí es lo que vemos. Necesidades de aprendizajes comunes. Por ejemplo, la competencia es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Tenemos el estándar, tenemos las capacidades, las 3 capacidades de esta competencia. La profesora, a través de la valoración de las evidencias, ha podido dar cuenta que los estudiantes tienen facilidad o dominan la obtención de información en diferentes partes de los textos en los cuales se relacionan, pero se ha dado cuenta que un grupo de ellos tienen dificultades para inferir e interpretar información del texto. Entonces, los focaliza, los identifica, los agrupa. De igual manera pasa con la otra capacidad, que es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. También se ha dado cuenta que los estudiantes necesitan fortalecer esta capacidad. Aún no han logrado el dominio de esta capacidad. Por lo tanto, también formarían parte de otro grupo. Desde este momento ya se empiezan a agrupar los estudiantes para ir formando lo que constituiría más adelante la carpeta pedagógica. Muy bien. En la siguiente lámina, lo que vamos a ver es qué materiales podemos emplear. Podemos emplear los materiales que el Ministerio de Educación nos proporciona, pero dentro de DICER tenemos materiales que han sido elaborados con algunos criterios de adecuación, con algunos criterios de valoración del contexto y de las situaciones que rodean a los estudiantes del área rural. Y entonces vamos a centrarnos pues en los materiales que DICER nos proporciona. Por ejemplo, fichas de autoaprendizaje. Aquí tenemos las fichas de autoaprendizaje que nos acompañan, que está en la parte inferior. Han sido pensadas, tienen, como les digo, criterios para poderse haber elaborado. Ya están dirigidos justamente a un sector rural. Ya están dosificadas y en un nivel de progresión. Muy bien. También tenemos los cuadernos de nivelación, que en este caso mostramos 2, que está de matemática y comunicación. Ya también tienen actividades muy precisas, todos trabajando en armonía con la competencia. No se ha dejado la competencia para nada y eso es muy importante recalcar. A pesar que este sea un periodo de recuperación corto, el logro de la competencia, el desarrollo de la competencia sigue siendo o siempre será un elemento muy importante a considerar. También tenemos los aplicativos en tabletas. A través de justamente la tableta que tienen los estudiantes, podemos darle algunos matices a esta recuperación, de repente hacerla un poquito más entretenida, que pueda trabajar en el Mindomo, algún organizador gráfico, que pueda de repente crear algún cuadro de doble entrada a través del Office que traen las tabletas. Todas ellas traen los aplicativos y traen los instructivos para que se puedan realizar. ¿Qué pasaría si yo quiero trabajar con una actividad de una experiencia de aprendizaje? Sí, voy a trabajar con una si yo lo deseo, pero DICER tiene sus EDAs que están adecuadas.
ya tiene sus EDAs que están adecuadas. Son las mismas EDAs que trabajamos en secundaria, pero en este caso tienen criterios de adecuación. Muy bien. Y también podemos trabajar con la matriz para el uso de recursos, que es justamente la que más adelante vamos a conocer. Aquí también aparece pues este link mediante el cual nosotros podemos acceder a todo el material de DICER que Pereduca nos proporciona. Vamos a ir analizando algunos de los elementos más importantes que se deben considerar justamente para seleccionar los materiales. En la siguiente lámina vamos a poder ver, por ejemplo, algo que es muy importante dentro de un CRFA o un secundaria en alternancia es justamente el plan de investigación. Este plan de investigación, vamos a ponernos en el supuesto caso que el plan de investigación ha sido pues una actividad retadora, una actividad que ha exigido el estudiante y que ha buscado que sus capacidades y competencias sean exigidas, ¿no? Entonces, esta la vamos a vincular con la experiencia de aprendizaje número 8, denominada Promover la prevención de la anemia. Y aquí tenemos, por ejemplo, el centro de interés que constituiría lo que sería el eje temático de este plan de investigación, lo ocupan las hortalizas. Y entonces, la alimentación a través de hortalizas u otros alimentos naturales ayudarían o contribuirían, en todo caso, a la prevención de la anemia. Buscando esa relación, podríamos hacer uso de esta experiencia de aprendizaje, pero tomando algunos elementos. Por ejemplo, aquí están circulados la actividad 1, la actividad 4, la actividad 7. Cada una corresponde a un área en específico. Si quiero trabajar la competencia lee, por ejemplo, tengo la actividad 1. Si quiero trabajar la competencia escribe, tengo la actividad 12. Y así voy seleccionando las actividades que se van relacionando. Aquí están de todas las áreas que se han trabajado en el año. Entonces, es bueno mirar cómo es que podríamos usar también las experiencias de aprendizaje mirando justamente el enlace con los planes de investigación. Muy bien, seguimos, por favor. Y aquí tenemos la matriz para el uso de recursos. Miren, aquí se observa el área, la competencia, la capacidad, el posible contexto que es la diversidad cultural. Y aquí tenemos también una descripción de qué es lo que queremos trabajar. En el ejemplo anterior habíamos dicho que la docente había identificado 2 capacidades por trabajar. Una era la inferencia y otra era la reflexión. Bueno, este material que se ha seleccionado y extraído de la matriz para uso de recursos tiene que ver justamente con eso, con la reflexión. Y te muestra específicamente la actividad que trabaja la reflexión. Ese es el material que está seleccionado y que también se podría utilizar. Muy bien. Y así seguimos. Una vez que voy a diseñar las carpetas, ¿no es cierto? Tenemos varias opciones. O optamos por una elaboración total, si se consideran materiales elaborados por los docentes que no son parte del ministerio, que ellos han creado durante todo el año, porque nuestros docentes son muy creativos y siempre elaboran materiales para ayudar a estudiantes. Muy bien, deben tener en cuenta la adecuación, los criterios de adecuación, que luego los vamos a ver más más adelante, pero también deben tener en cuenta que las competencias que se trabajan en secundaria en alternancia son competencias que se ejecutan o se elaboran o se visualizan en el campo. ¿Ya? Tiene que tener esa mirada. Por un lado, que sea un texto que esté adecuado, que cumpla con los criterios de adecuación, y por otro lado, que la competencia esté vinculada a la acción, al campo en el cual ellos se desenvuelven. Si es una elaboración parcial, puede tomar material de la DICER o de la matriz para el uso de recursos. Si él va a elaborar recursos, en ambos procesos de elaboración se deben considerar los siguientes criterios. El criterio de gradualidad de la complejidad. ¿Ya? En este criterio de la gradualidad de la complejidad, lo que tiene que hacer
es tomar en cuenta cómo es el desarrollo de la competencia, ir de manera gradual, ¿no es cierto? Ir de manera gradual involucrando al estudiante en actividades cada vez más complejas. El criterio de edad cronológica, tenemos que considerar al estudiante. Las actividades que se elaboren, que se seleccionen, tienen que considerar la edad del estudiante o el ciclo del estudiante, así también los intereses. Criterio de significación, cuán significativa o cuán importante es la actividad que se ha seleccionado para el estudiante, cuán atractiva de repente resultaría o cuánto de esto él lo podría aplicar. Acuérdense que siempre el estudiante, cada vez que ejecuta una actividad, debe tener siempre un público o alguien a quien vaya dirigido lo que él esté elaborando. Muy bien, luego tenemos el criterio de desarrollo y de autonomía. Es importante este criterio porque en estas 8 semanas, como bien lo dijo Estefanía al inicio de este webinar, el estudiante no va a tener alguien que esté pues asesorándolo, ¿no es cierto? Entonces, consignas claras, que se detallen los procesos, ¿sí? Eso ayudaría mucho a que el estudiante pues de manera independiente y autónoma pueda desarrollar sus actividades. Orientar al estudiante, generar un ambiente positivo para afrontar este periodo de recuperación. Generando un ambiente positivo nosotros ganaríamos esa mirada de que quienes pasan a la recuperación es como si fuera una carga, un peso. Eso tenemos que quitarlo, más aún en los estudiantes que solo se van a tener que trabajar estas actividades, ¿no? Plantear tareas y metas que se puedan alcanzar para que no se agobien, para que no de repente se presionen si le ponemos una meta muy alta, y aquí tiene que ver justamente con los criterios que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que esa complejidad se vaya evidenciando de manera progresiva. Es necesario que haya un lenguaje claro, unas consignas concretas y que se presenten algunos modelados de procesos. Por ejemplo, si yo le pido a un estudiante que subraye, pues indicarle cómo es el subrayado. Si le solicito que identifique ideas principales o ideas secundarias, cuáles serían las ideas principales y cuáles serían las ideas secundarias, ¿ya? Estamos ante una continuidad del desarrollo de las competencias, es decir, el estudiante, si bien es cierto, ha desarrollado, necesitamos que esto se siga fortaleciendo. Igual pasa con los organizadores gráficos. Se necesita que el estudiante sepa cómo es el proceso de elaboración de los organizadores gráficos. Muy bien. Y finalmente, informar a los padres y a los estudiantes, ¿no? Las visitas a las familias es una estrategia propia del modelo de secundaria en alternancia. Esta estrategia se ha mantenido durante casi todo este año en las IE de secundaria en alternancia, que han tenido presencialidad o semipresencialidad. Algunas aún están en ese proceso de visitas. Estas visitas ayudarán a que los agentes educativos se acerquen a las familias y a los estudiantes y les puedan manifestar la oportunidad de este periodo de recuperación, la importancia de este periodo de recuperación. Entonces, pero en aquellas IES de secundaria en alternancia que no se encuentren aún o ya está en una etapa más bien de cierre de año, la visita ya no se va a ejecutar, entonces continuar con lo que se ha venido haciendo de manera tan exitosa, ¿no? Utilizando el WhatsApp, algunos utilizan las radios locales y así poder ir comunicando a los estudiantes, por ejemplo, que este periodo de recuperación ya se avecina y que es importante para ellos. Muy bien, por mi parte, esto ha sido todo lo que tengo que compartir con ustedes, agradeciéndoles por su apoyo y bueno, y también a las familias, que son las que han sido el soporte de los estudiantes para que los sigan apoyando en la organización del tiempo y del espacio. Adelante, Víctor Hugo, con las orientaciones de la DEI. Muchas gracias, Víctor Manuel. Entonces, ahora vamos a continuar un poco con esta pregunta inicial que nos planteaba Estefanía, ¿no? En función de esas consideraciones generales que nos dio. Y ahora, ¿cómo atendemos
este proceso de recuperación en las diversas modelos que tiene, ¿no?, nuestro sistema educativo. Hemos visto un poco cómo a raíz de esta diversidad, ¿no?, en nuestro país, y si bien es cierto, el proceso que un poco ha planteado Cecilia y también ahora Víctor Manuel, en el caso del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, va a seguir ese mismo proceso, pero ya estamos viendo que tiene cada uno algunas particularidades que es necesario siempre tenerlos en cuenta. En el caso del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, un poco para ubicarnos, sabemos que tiene 3 formas de atención, ¿no? Una primera referida a fortalecer, ¿no?, una forma de atención de fortalecimiento cultural y lingüístico, ¿no?, que se centra en aquellos estudiantes que tienen como lengua materna alguna lengua originaria, ¿no?, de las 48 que hay en nuestro país, ya sea el quechua o alguna amazónica, ¿no? Y tiene como segunda lengua al castellano. Otra forma de atención es el de revitalización, ¿no?, cultural y lingüística. En este caso, la lengua materna ya no va a ser una lengua originaria, sino va a ser el castellano, y su segunda lengua va a ser una lengua originaria, ¿no? Entonces comprenden, escuchan, de repente sus padres, sus abuelos hablan, entonces por eso es importante ahí el proceso de revitalización cultural y lingüístico. Y en todos estos, desde el siglo pasado hemos vivido procesos de migración. Hay entonces migración, ¿no?, de los diversos contextos, ¿no?, rurales a los citadinos o urbanos, y esto también ha generado una forma de atención, ¿no?, en algunas zonas urbanas, ¿no?, de estudiantes que también tienen el derecho a recibir una educación en su lengua originaria. Entonces ahí tenemos los 3, las formas de atención: fortalecimiento, revitalización y ámbitos urbanos, ¿no? Entonces la finalidad es un poco centrar un poco en la lengua y la cultura, ¿no? Y sobre el caso entonces que nos planteaba al inicio, que hemos visto, ¿no?, donde los colegas se reunieron y plantearon estas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En este caso, en esta primera etapa, ¿no?, en el caso de una institución educativa IB, en la planificación, igual que ya lo mencionaron Cecilia y Víctor Manuel, tenemos que identificar, ¿no?, a partir del análisis de las evidencias que podemos, a nivel personal y de equipo, vamos a encontrar en nuestros estudiantes, ¿no? Estas los podemos revisar, como ya se indicó, en el portafolio, o algunas que el maestro mismo también algún instrumento que el maestro o el docente hayan considerado, ¿no? Pero el punto es, ¿y cuál elegir, ¿no? ¿Qué evidencia es la que podamos elegir? Para el caso de las instituciones educativas EIB, como también se dijo, hay que ver aquellas competencias que pueden asociar a las demás, ¿no? Y para nuestro caso, las que podría considerarse es indudablemente, y para el desarrollo de las competencias comunicativas, son las de comunicación, ¿no? En EIB, como sabemos, sean estas de comunicación en lengua materna y comunicación en castellano como segunda lengua. Entonces, sobre eso es un poco que tendríamos que ver, ¿no?, cómo es que estas necesidades que tienen nuestros estudiantes a partir de este desarrollo de las competencias comunicativas, vamos a ver cómo organizarlos, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar a nuestros estudiantes? También ahí vamos a ver, ¿no?, tenemos que, cuál es la situación de los estudiantes con respecto a estas competencias. Podemos encontrar, como se ha indicado, en algunos casos, digamos, estudiantes, ¿no?, que tienen la necesidad en un grupo, en una competencia, ¿no?, un grupo de estudiantes, o que también hay estudiantes que tienen alguna necesidad en una competencia, ¿no? Entonces, y por eso nos invita ya a formar, ¿no?, grupos de estudiantes, ¿no?, que tengan necesidades comunes, ¿no? Eso es una cuestión fundamental. Pero en este caso del modelo de IB, otro elemento que también tendríamos que considerar, ¿no?, a partir de esas necesidades de las competencias, también es ver los niveles del dominio de la lengua, ¿no?, de nuestros estudiantes, sea a nivel individual y sea a nivel grupal. Los docentes de IB seguramente sabemos que en este proceso de caracterización sociocultural hacemos un proceso de caracterización psicolingüística, ¿no?, donde ya ubicamos a los estudiantes un nivel de la lengua, ¿no?, sea la lengua original, el castellano. Entonces, ese elemento también hay que considerarlo, porque nos va a permitir que esta organización, ¿no?, de esta, digamos, necesidades de aprendizaje también estén relacionadas a la lengua.
Luego de ello, ¿no? Tenemos que ya identificado, digamos, organizado a nuestros estudiantes, reconociendo la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, tenemos que pasar al otro proceso, ¿no? Y ahora, ¿qué materiales van a ser los más pertinentes para que logren superar estas necesidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, una primera, como ya Víctor Manuel también lo señalaba, es que hay que ver los materiales que en este caso cada dirección lo tiene, ¿no? La DEIP, ¿no? También tiene unos materiales para el nivel secundaria que se han ido elaborando, ¿no? Recordemos que en el caso del IES, en la secundaria, está desde 2019, ¿no? Está en un proceso de implementación, pero por esta circunstancia que estamos viviendo, bueno, un poco se ha tocado, pero virtualmente se ha venido realizando y se ha venido elaborando estos materiales a exigencia también de los estudiantes y los docentes. Entonces, si es que nosotros vamos digamos, a ver y desarrollar estas competencias, tenemos que ver un poco, ¿no? En la página web te podemos encontrar nosotros, ¿no? De Aprende en Casa, unas fichas de autoaprendizaje que están centradas estrictamente para el desarrollo de las competencias comunicativas, ¿no? Y están además para 7 lenguas originarias, ¿no? Tanto las andinas mayoritarias como la quechua y el aymara, y las demás amazónicas, ¿no? Entonces, en ellas podemos encontrar ahí, ¿no? Un apartado en la web de Aprende en Casa donde dice que aprendamos otras lenguas, ¿no? Ahí vamos a encontrar en lenguas originarias y también en castellano como segunda lengua, y además un programa informático que se denomina Kumixari, pero que es todavía para un grupo selecto, pero que también podríamos utilizarlo. Entonces, ese es un primer elemento que tendríamos que revisar, ¿no? Para seguir fortaleciendo la lengua y la cultura de nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. Otro material que también podríamos utilizar son los audios de los programas de radio que también están en la web. Los podríamos también considerar, ¿no? Escucharlos, ver cómo los podríamos brindar a nuestros estudiantes, ¿no? A través de los medios digitales. Entonces, eso nos va a permitir un poco ir fortaleciendo las competencias comunicativas. Como decíamos también, ¿no? Tenemos otro elemento con respecto a, no solamente es la lengua originaria, ¿no? Porque a veces decimos, la IB solamente está centrada en la lengua originaria, sino también se desarrolla el bilingüismo, y eso implica también, de acuerdo a esas necesidades que se ha dictado en el caso, también ir a la par, digamos, el desarrollo de las competencias comunicativas, pero en castellano. Como indicábamos, también en la web podemos encontrar diversos materiales, pero ya desde otra, digamos, metodología, ¿no? Pero para la enseñanza de la primera lengua, la lengua original hay un tipo de metodología, y en castellano también hay otro tipo de metodología, ¿no? Pero lo importante es aquí que nosotros vayamos revisando y qué actividades, ¿no? Nos van a permitir justamente lograr que nuestros estudiantes puedan superar esas dificultades. Asimismo, ahí podemos también revisar, ¿no? Las actividades de las experiencias de aprendizaje, no solamente del 2021, sino también 2020, ¿no? En caso de 2020, por ejemplo, podemos considerarlas, y ustedes lo han revisado, seguramente lo han utilizado, ¿no? Eran experiencias de aprendizaje, pero tendríamos que también, ¿no? Seleccionar aquellas actividades que nos van a permitir, ¿no? De acuerdo a las necesidades de los estudiantes, trabajarlas. Igualmente, en el caso del 2021. Ahí podemos ver, ahí está el link, entonces podremos un poco navegar cuando tengan ya, digamos, revisen tranquilamente, ¿no? Los materiales que se le van a brindar, y hagamos esa búsqueda de actividades que nos puedan permitir pasar a la siguiente etapa, ¿no? Del proceso de recuperación. Pero ese es con los materiales elaborados directamente por la DEIP, ¿no? Pero como ya indicaron los colegas, también hay materiales de ADICER que también podemos acceder, ¿no? También hay materiales que hay una matriz, ¿no? De recursos que están también ya a disposición de todos ustedes, pero lo que tenemos que tener en cuenta, y como está señalado, es que podemos hacer uso. Eso va a depender mucho de la necesidad que tienen sus estudiantes, pero sí hay que tener en cuenta que esta necesidad es, ¿no? Para que sea más significativa, ¿no? Y los estudiantes también puedan desarrollarlo de una manera autónoma, tiene que estar muy ligado a estas características socioculturales y lingüísticas, ¿no? En el caso de los estudiantes de instituciones educativas IB, solamente, ¿no? Podemos ser de ámbito andino o de ámbito amazónico. Entonces, al igual que como ya lo indicaba Víctor
Manuel, también se ha seguido un proceso de adecuación, ¿no? Tendríamos que seguir un proceso de adecuación para ver si esos materiales, ¿no?, están acorde al contexto de nuestros estudiantes. Lo que sí, y ahí está la matriz, también la podemos revisar, ¿no?, donde, como explicaba Víctor Manuel, están señaladas ahí ya las competencias, ¿no?, lo que contiene, lo que se propone, ¿no?, para que ustedes, como un recurso, ¿no?, para que nosotros podamos revisarlo y ver si esa actividad, ¿no?, esa propuesta nos puede ayudar a nivelar a nuestros estudiantes. Pero lo que sí también tenemos que señalar es que los materiales que estamos mencionando, ya sean los elaborados por la EIT o los elaborados por las otras direcciones o otras instancias, ¿no?, no solamente están abocados al desarrollo de la lengua original, no podríamos solamente hacerlo, ¿no? Como ya se indicó, tendríamos que en todo caso ahí considerar, ¿no?, que estas podrían, ¿no?, también están abocadas al fortalecimiento de la cultura y los saberes locales, porque ese es un elemento importante, ¿no?, de nuestros estudiantes de instituciones educativas, ¿no?, que tienen una cultura y un saber local que muchas veces debe complementarse, ¿no?, con los saberes que en el caso de que nos plantean, ¿no?, los diversos materiales, ¿no?, que no son propios de la DIP, pero deben complementarse. Y eso más bien va a generar, ¿no?, el diálogo de saberes. Un poco más adelante hablaremos algo de eso, ¿no? Además, también tenemos que considerar, ¿no?, que esas actividades, ¿no?, tienen que articularse, ¿no?, y desarrollar las competencias asociadas, ¿no?, a las diversas áreas, ¿no? Si bien comunicación en este caso, por las características del modelo, es la que va a encabezar, ¿no?, estar adelante, pero a partir de ellas, por las actividades que se plantean, ¿no?, pueden también asociar las otras competencias. Y eso justamente lo hemos ido viendo y experimentando en diversos aspectos, ¿no? Porque además, si no, imagínense, como ya se indicaba, no es que podamos recargar al estudiante con diversas carpetas, ¿no?, sino una carpeta, pero que asocie a las diversas competencias de las otras áreas. Y aquí en este caso hay que destacar también que estas son importantes, ¿no?, tenerlas en cuenta porque estas actividades, ¿no?, en general están asociadas al contexto, ¿no?, a sus actividades, ¿no?, que realizan nuestros adolescentes. Entonces, como tal, van a ser, digamos, más reales, ¿no? Y después ya de seleccionar los materiales, vamos a diseñar las carpetas. Como se indicaba en el inicio, este diseño de carpetas pueden ser abordadas de dos formas, ¿no? Una elaboración, un diseño de carpeta total, significa que son en base a los materiales que el ministerio, o de manera parcial, ¿no?, que significa que en todo caso nosotros maestros, ¿no?, como creativos, hemos también de acuerdo, porque somos nosotros los que directamente conocemos las necesidades de los estudiantes, entonces podemos nosotros también crear algunos materiales de acuerdo a esas necesidades, ¿no? Y o también recurrir a otras instancias, ¿no?, de materiales que nos permitan abordar de una mejor manera y superar estas necesidades de aprendizaje. Pero en este abordaje, ¿no?, ya sea de la elaboración total o parcial de estas carpetas, que ya se ha indicado, tendríamos que también considerar que estas, ¿no?, movilicen las capacidades de las competencias, ¿no?, asociadas, ¿no?, encabezadas por comunicación, pero que estas sean con pertinencia cultural y lingüística. Es decir, que siempre tiene que tener este proceso de adecuación, porque eso es importantísimo. Si no va a ocurrir que este proceso de reforzamiento no va a lograr los objetivos que un poco se está planteando. Y lo otro es que en este diseño de las carpetas, ¿no?, las carpetas tienen que también, ¿no?, propiciar algún elemento que es muy particular del modelo de IB, ¿no?, que es propiciar el desarrollo de la lengua originaria, ¿no?, el diálogo es el desarrollo del bilingüismo, ¿no?, la lengua originaria y el castellano, pero también el diálogo de saberes, ¿no?, que es algo que siempre tenemos que plantear a los estudiantes, no solamente centrarnos en las actividades locales, sino que estas vincularlas con los intereses, ¿no? Sabemos que ahora más en la adolescencia, a veces sus intereses están en conocer otros espacios, ¿no?, y cómo vincularlos, pero sin desconectar de su contexto, de su lengua y su cultura. Y una estrategia, una propuesta, ¿no?, pedagógica es el diálogo de saberes, ¿no? Entendiéndole y sabemos nosotros que el diálogo de saberes, pues, en los pueblos originarios fundamentalmente se da, ¿no?,
hay una mirada, una concepción, ¿no?, de la cultura, de la lengua, de la sociedad, del saber, pero también en otros contextos hay otras formas de asumir, ¿no?, la sociedad, la cultura y la lengua. Entonces la idea es que éstas se interrelacionen, no nos centremos en una sola, ¿no?, y nuestras carpetas traten de más bien complementarse, ¿no?, que se enriquezcan, ¿no?, más que oponerse o rechazarse. Entonces eso tenemos que propiciar en este diseño de las carpetas. Pero este enriquecimiento solo se va a dar si es que, digamos, los saberes y los conocimientos, ¿no?, de otros contextos culturales sean equitativos. O sea, planteemos actividades, ¿no?, en función de esas necesidades que partan, que consideren sus saberes, pero también consideren los conocimientos de otras culturas, el conocimiento científico propiamente, que eso creo que lo sabemos. Y esta debe ser algo permanente, ¿no? Solo así, entonces, este diseño de carpetas, ¿no?, este proceso de recuperación va a seguir con ese proceso de recuperación, de formación de nuestros estudiantes y con una perspectiva más intercultural. Y una vez ya que hemos, digamos, estructurado nuestro diseño de la carpeta, ¿no?, hemos elaborado los siguientes esos elementos que son necesarios tenerlos en cuenta, y tenemos que orientar a los estudiantes. Estas orientaciones, como se ha indicado, tienen que propiciar el fortalecimiento, ¿no?, de la autonomía de nuestros estudiantes, ¿no? Tienen que también considerar dar su tiempo, ¿no? Ponerles metas, ¿no?, que planteemos a los estudiantes esas metas, ¿no? Y por supuesto también estas orientaciones permitan que ellos también elijan a las estrategias más adecuadas de acuerdo a su contexto y sus características, ¿no? Pero en el caso de la IBE, complementando a eso, estas tienen que ser claras, ¿no? Sabemos que una problemática que tienen nuestros estudiantes, ¿no?, bilingües, es que a veces sus niveles de, digamos, de dominio de su lengua materna o del castellano no son las adecuadas. Entonces, ahí es necesario que las orientaciones sean claras, ¿no?, para que nuestros estudiantes lo comprendan. Y ahí es importante también nuevamente retomar el nivel de dominio de la lengua, ¿no?, el original del castellano. Si es que nosotros le damos orientaciones en alguna lengua originaria, sea más bien para que lo comprendan, ¿no?, de acuerdo a ese nivel, o sea las orientaciones en castellano, también que sea de acuerdo al nivel que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces eso le va a permitir comprender, ¿no?, las actividades que le planteamos, y como ya indicamos, les va a fortalecer la autonomía, ¿no?, y así superar esas necesidades de aprendizaje. Una vez ya orientado, es también importante, ¿no?, ver cómo informar a las familias, ¿no? Y con nosotros ahí en esa parte, ¿no?, tenemos que ver que esta relación, estas actividades que pongamos, tengan, ¿no?, promuevan espacios, pero que a la vez permitan, ¿no?, realizar actividades que cotidianamente en enero y febrero van a realizar nuestros estudiantes. Por ejemplo, el caso de los estudiantes de IBE, muchos se dedican a actividades socioproductivas, ¿no? Están ahí acompañando, digamos, cuidando animales, están en la chacra, están apoyando las actividades agrícolas, ganaderas de las familias, otros están también ya haciendo algunos emprendimientos. Entonces, que estas actividades, ese plan, esas orientaciones consideren esos elementos, si no, no lo van a poder realizar. Entonces, por eso es importante el conocimiento de la institución y del contexto, ¿no? Igualmente, con el caso de las familias, ¿no?, propiciar, ¿no?, informar a las familias, ¿no?, generando espacios de comunicación, pero, digamos, resaltando también ahí esta relación a través de comunicación, a través de su lengua originaria, ¿no? Y eso va a permitir crear, pues, un clima de confianza, ¿no?, entre el estudiante y sus familias, y indudablemente eso va a contribuir a ese apoyo, ¿no?, pero a través del diálogo, en la medida de lo posible, a través de la lengua originaria y, en todo caso, del castellano también. Entonces, con esas consideraciones, se puede, digamos, hacer que nuestros estudiantes en este proceso de reforzamiento puedan alcanzar y superar y nivelarse en las competencias por las cuales por diversas razones no han podido tener en cuenta en este año, ¿no? Entonces, consideremos eso, colegas, y muchas gracias.
Bien, colegas, muchas gracias. Qué importante todas las experiencias, las recomendaciones de los maestros, los especialistas del ministerio, de la dirección de secundaria, de IB. Bien, vamos a entrar al tercer bloque, pero antes solo quiero hacer un comentario. Miren, maestro, todo lo que se ha propuesto, de lo que se propone desde el ministerio, son esas cosas nada más. Es decir, son propuestas. Siempre son propuestas las que nosotros damos, porque son ustedes lo que pueden de alguna manera sopesar si eso que le mandamos o le sugerimos como propuestas realmente va a tener impacto en su realidad. Ustedes saben, en esta ocasión estamos haciendo un webinar de orientaciones con ejemplos para el nivel secundaria. Las orientaciones en realidad son generales para todos los niveles. Sin embargo, en esta ocasión los ejemplos, como se ha podido dar cuenta, corresponden al nivel de secundaria. Entonces, por eso es que ustedes lo primero que tienen que tener en cuenta es el contexto y las características de sus niños. En este caso ya estamos hablando de adolescentes. Los adolescentes se caracterizan porque tienen ideas diferentes de acuerdo a su momento de desarrollo humano. Por lo tanto, lo importante, lo clave es que ustedes vayan preparando a los estudiantes para que puedan desarrollar esa capacidad autónoma, es decir, autodidacta. Y eso solamente es posible cuando el estudiante ama el estudio, ama la investigación, trata de mejorar cada día más, pero a partir de conocer y de amar el conocimiento, la ciencia, la investigación. Si no logramos desarrollar ese apasionamiento del estudiante, que se divierta con lo que investiga, que no lo vea como una cosa obligada, como una tarea, sino como una diversión. Y eso es clave para que los estudiantes, cuando ya no estén con nosotros, en enero y febrero, puedan ellos divertirse con las tareas o las actividades que ustedes han programado en esa carpeta pedagógica. Por eso es importantísimo que desde ahora vayamos generando esas condiciones de la autonomía de nuestros estudiantes. Bien, vamos a pasar a este tercer bloque. Sin antes recordarles, por favor, no se olviden hacernos llegar sus comentarios. Ya estamos recogiendo, pero también de registrar su participación. Ustedes van a obtener a partir de ese registro un enlace que les permitirá luego obtener las diapositivas que hoy día se están presentando. También ayudarnos con una encuesta que, como les dije al inicio, nos va a permitir también mejorar este tipo de eventos que realizamos de la DIFOS. Bien, vamos a leer la primera pregunta para Estefanía. La maestra Karen Janet Pimentel Vázquez nos dice, una consulta. Yo tengo estudiantes que tienen todas las posibilidades para realizar y enviar sus actividades, pero no lo hacen. ¿Cómo se procederá en este caso? Adelante, Estefanía, por favor, con tu respuesta. Gracias, Benjamín, y gracias a la maestra Janet por haber realizado esta pregunta. De hecho, he estado revisando las consultas y hay bastantes preguntas relacionadas a estudiantes que cuentan con condiciones de conectividad, de posibilidad de tiempo para el estudio, pero aún así no se vinculan con su proceso de aprendizaje. Entonces, hay que comenzar a potenciar el acompañamiento socioafectivo, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos a los docentes tutores y existen unas líneas de la tutoría que son bastante específicas. Tenemos la tutoría individual, la tutoría grupal, tenemos la participación estudiantil, tenemos el trabajo con familia y la orientación permanente. La orientación permanente es una línea de la tutoría que compromete a toda la comunidad educativa en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que el docente de matemáticas o de comunicación no se puede desvincular de que el estudiante es sujeto de derecho, ¿no? Y de que si el estudiante no prende de manera reiterativa la cámara o de repente está en alguna situación de conflicto en su hogar, no podemos solamente enfocarnos en el desarrollo de nuestra área, sino más bien tenemos que generar las estrategias para darle contención a ese adolescente. Entonces, lo que yo recomendaría, como ustedes igual ya tienen un mapeo en las escuelas sobre los estudiantes que están en situación de riesgo,
sería importante pues activar esta línea de acompañamiento socioemocional, este trabajo con los docentes tutores de manera activa con los padres de familia para poder acompañar al estudiante y poder revisar también que de repente el estudiante está pasando por algún momento de estrés, depresión, ansiedad y posiblemente necesite alguna ayuda mucho más especializada, ¿no? Y en ese caso tendrían que buscar un centro de salud cercano, ¿no? Para que lo puedan acompañar el estudiante con estas medidas mucho más especializadas, ¿no? Entonces, lo que recomendaría es que se active en la escuela esta línea de acompañamiento socioemocional, ¿no? Ya sea el caso del estudiante que cuente con condiciones y que en este momento no esté tan vinculado con su proceso de aprendizaje, como también los estudiantes que ya ustedes los han identificado como en situación de riesgo y que también necesitan cierta contención, ¿no? Que ellos entiendan que este proceso es necesario, ¿no? Y es parte también del proceso de aprendizaje, ¿no? Que entiendan que este espacio, ¿no? Es como una segunda oportunidad que les va a permitir transitar de manera exitosa al siguiente nivel que les corresponde. Entonces, ese sería mi aporte. Gracias, Estefanía. Bien, vamos a seguir con las preguntas. Gracias, maestros, por su pregunta. En realidad son muchas las preguntas, comentarios, pero lamentablemente el tiempo a nosotros siempre nos complica. Voy a leer una de las preguntas para Cecilia. La maestra, el profesor Victoria Anco, la maestra Victoria Anco nos dice, ¿por qué no se han considerado las otras áreas y solo las priorizadas? Por favor, Cecilia. Bien, querida maestra Victoria Anco, en el marco de la resolución viceministerial 093 se han seleccionado competencias. Sin embargo, en caso la institución haya trabajado otras competencias y las y los estudiantes tengan necesidades de aprendizaje que requieren recuperación, podrían considerarlas. Sin embargo, es clave la articulación entre las y los docentes para construir en forma total o parcial, según lo determinen, la carpeta de recuperación buscando una secuencia de actividades que se complementen entre sí y que utilicen materiales y recursos elaborados por las y los docentes o también los seleccionados en la matriz de recursos que ofrece el Ministerio de Educación, que propongan productos que evidencien la puesta en juego de las competencias asociadas a las áreas involucradas de acuerdo a los grupos que hayamos identificado. No se dice que solo se recuperen las priorizadas, sino aquellas competencias que se han desarrollado, pero que los estudiantes no han logrado lo esperado y tienen muchas dificultades que nosotros vamos a convertir en oportunidades. Supone también priorizar qué recuperará, ya que tendrá poco tiempo durante las vacaciones y no contará con el privilegio de la mediación de las y los docentes tan comprometidos como Victoria y los demás colegas que están en este momento con nosotros y los que están en las diferentes partes de nuestro país. El docente debe decidir qué competencias requieren los estudiantes consolidar durante el periodo de recuperación. Pueden ser las seleccionadas u otras que se hayan desarrollado durante el 2021. Deben pensar, por ejemplo, cómo a través de una misma actividad pueden los estudiantes desarrollar más de una competencia. A veces el profesor de comunicación y el de CIT envían a los estudiantes a elaborar infografías. Quizás pueden hacer solo una en donde se trabajen las capacidades de ambas competencias, escritura y explica, por ejemplo. Gracias, querida maestra Victoria. Un abrazo a la distancia. Gracias, Benjamín. Gracias, Cecilia. Bien, ahora tenemos una pregunta para Víctor Manuel. La maestra Gladys Jara dice, precisamente los estudiantes que no logran aprendizaje son los que no tienen apoyo en casa. Entonces, ¿cómo podemos pretender que en las vacaciones las familias puedan ayudar? Adelante, Víctor Manuel. Bien, en primer lugar, gracias, profesora Gladys, por esa oportunidad. Sí, si bien es cierto, la familia tiene una función, ¿no? La familia no es, digamos, la que asume la carga
de la enseñanza, en este caso, del nivel, ¿no? Eso sí que tenerlo claro, no es la familia la que va a asumir esto. Lo que sí debemos tener claro es que el docente que conoce a sus estudiantes debe partir justamente de un conocimiento bastante claro de ese estudiante, de cuánto es lo que puede lograr, de cuáles son sus debilidades, y desde ahí trazar metas claras, con consignas claras, que ayuden a que el estudiante fortalezca su autonomía, pero que también no sienta la frustración de no poder lograr, porque si bien es cierto, la familia tiene su propio ritmo, tiene sus propias motivaciones, tiene sus propias necesidades, posiblemente en este tiempo de verano algunas de repente en pleno, bajo la medida de seguridad, salgan a trabajar o a buscar el sustento, en fin. Entonces, se entiende que desde ahí la familia, pues, no va a poder apoyarle demasiado, pero sí el docente deja consignas claras, metas alcanzables, parte de aprendizajes que progresivamente se pueden ir logrando, que el estudiante vaya él mismo sintiendo que va mejorando, que va avanzando. Eso ayudaría muchísimo, ¿no? Porque la familia lo que más bien puede hacer es motivarlo, verificar que él avance, verificar que él haga las actividades que se han dejado, de repente por ahí un poco observar qué es lo que está haciendo, cuánto ha avanzado. Eso es lo que le compete a la familia, pero el docente sí en su conocimiento tendrá que dejar los materiales que utilice, la carpeta que él vaya a designar para su estudiante, que lo conoce muy bien, debe tener actividades bien específicas, con consignas bastante claras y que sean realizables, que sean alcanzables. También tener en cuenta que si bien es cierto, se va a trabajar en este año, la idea es que cada docente genere el material, ¿no es cierto? Ya sea de diferentes fuentes, por ejemplo, lo de DICER, lo de IFOS, lo de ICEA, de DES, de DEI. También hay que tener en cuenta que las carpetas 2020 aún van a estar disponibles, pero en el conocimiento del contexto del estudiante, pues él tendrá que evaluar qué es lo que mejor le conviene a su estudiante para que justamente en el desarrollo de la autonomía él pueda lograr lo que está proponiendo, lo que el docente le propone, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, Benjamín. Gracias. Gracias, Víctor Manuel. Gracias, Víctor Manuel. Bien, vamos con la última pregunta para el maestro Víctor Ruiz, de la maestra Jenny Carpio. Por favor, ¿qué debo hacer si mis estudiantes, a pesar de todo lo que hacemos y de las oportunidades que le brindamos, no muestran interés? Pienso que es porque están muy estresados. Entonces, ¿cómo cargarles con la carpeta de recuperación? En muchos casos, los padres no muestran mucho interés y los maestros a diario nos tenemos que enfrentar a un sinfín de necesidades de los estudiantes. ¿Y qué esperar de la carpeta de recuperación? ¿La harán de forma autónoma? Víctor, adelante, por favor. Gracias, Benjamín, y también a la colega por la pregunta, ¿no? Y es que es muy interesante, creo que se relaciona un poco con lo que ya han venido señalando las otras preguntas y las respuestas, pero ahí creo que es importante en principio empezar por este problema que decía importante, ¿no? Que los maestros no podemos dejar pasar, que es referido a este aspecto emocional, ¿no? Creo que ese lado tenemos que seguir trabajándolo, tenemos que conversar con ellos, ¿no? Y un poco ser empático en ese sentido, ponerlos en el lugar. Y lo importante que señalaban es también conocer, ¿no? Conocer, porque ocurre, y eso, bueno, hablo un poco por el contexto de los adolescentes, ¿no? Son también diversas las adolescencias. Entonces, ¿cómo son nuestros adolescentes realmente? A veces, como dice la profesora, en la escuela podemos nosotros notar que nuestro estudiante adolescente, pues, se muestra de una forma, ¿no? Es ya cansado, se muestra, no quiere participar o no presenta las tareas, pero de repente en otros espacios de su entorno, ¿no? O de su comunidad, ¿no? Ya sea en su familia o en las actividades que realiza, su actitud es diferente, ¿no? Tiene una predisposición, tiene un liderazgo, o sea, está siempre activo, ¿no? Entonces,
esos elementos, ¿no? que de repente nuestros adolescentes, por su edad también, se diferencian y muestran en los diversos espacios, es que hay que ir conociéndolos y a partir de eso, ver ese interés y esa necesidad. A veces nosotros los maestros nos centramos solamente en el docente en la escuela y olvidamos, ¿no? Esa parte que es importante conocer. Y eso implica también romper con esos mitos, ¿no? Hace poco ha salido una política de adolescentes donde se indicaba, ¿no? Que ir rompiendo con esos mitos, por ejemplo, que son, digamos, problemáticos, que digamos que no quieren hacer las cosas, etc. Y muy por el contrario, los estudios están demostrando, más bien que en esa etapa, si les planteamos retos de acuerdo a esos intereses, todo estudiante, justamente, o adolescente, va a abordar esa posibilidad de realizarlo. Y lo otro es que, igualmente, esa autonomía implica también tomar, digamos, ser consciente de lo que va a realizar, ¿no? Ese camino que va a realizar. Y esas orientaciones que un poco se han señalado tienen que estar encaminadas en eso, para que sea comprensible para el estudiante. Entonces, no preocuparnos un poco, porque ese también va a ser un error, en lo que queremos enseñarle, porque esa no es la idea, sino cómo deben aprender los estudiantes. Entonces, en esa selección de materiales, que es la parte, digamos, importante que nosotros tenemos que hacerla, ver en razón de esas competencias y necesidades qué es lo que nuestros estudiantes requieren, pero de qué forma, ¿no? Cómo lo podrían aprender, no cómo lo podemos enseñar, porque eso creo que de repente es alguna dificultad que hemos tenido. Entonces, ese procedimiento de la selección de materiales no solamente puedan ser teóricos, ¿no? De textos, lecturas que se muestran, que se han mostrado, pero también pueden ser de otras actividades, ¿no? Como juegos, etcétera, ¿no? O que realicen con la participación de la familia, o que también, y eso es algo que tenemos que recordarlo, que sean también actividades que estén muy ligadas a su cotidianidad, ¿no? O sea, esas actividades para reforzar ese nivel de aprendizaje, lo que sean ligadas a las actividades cotidianas que realicen, y mucho más en esos meses de enero y febrero, ¿no? Entonces, esos elementos creo que podrían ayudar a que nuestros estudiantes, como dice la profesora, pues muestren ese interés, ¿no? Y logren las competencias que son necesarias para su desarrollo. Gracias, Benjamín. Gracias, Víctor Hugo. Y muchísimas gracias a nuestros especialistas por haber dado respuestas. Como decíamos hace un momento, de alguna manera son sugerencias, son propuestas, pero lo importante es, como ya lo han dicho los 4 especialistas que hoy día nos han acompañado, es que esa carpeta deba ser atractiva para los estudiantes. Ustedes mejor que nadie saben qué podría a ellos interesarles para que puedan realizar en este periodo vacacional. Que no lo vean como una tarea, como una obligación, porque toda persona, cuando siente que le mandan a hacer algo con obligación, obviamente reacciona, no está en la defensiva. Ellos no deben verlo así, debe ser como la continuación de algo que ya han estado haciendo en la escuela y ha quedado como un segundo capítulo a continuar. Entonces las actividades, maestros, siempre con mucha pedagogía, para eso somos profesores, con mucho conocimiento de lo que les interesa a nuestros estudiantes por la edad, por el contexto en el que están, nos va a dar la base para poder programar, planificar nuestra carpeta de recuperación de los aprendizajes. Bien, los invitamos a una nueva edición el siguiente viernes, y en el mismo marco de las orientaciones para la recuperación de los aprendizajes, abordaremos ejemplos, pero desde el nivel primario. Les invito a los profesores de secundaria también y a los que son de inicial puedan participar de este webinar donde van a ver ejemplos de primaria, porque la experiencia de las maestras primarias es bastante también, ayuda mucho a todos los niveles. Entonces, agradecemos una vez más la participación de nuestros colegas especialistas, a quienes les pido por favor sus palabras de despedida de cada uno. Adelante, por favor, Víctor Hugo. Ya, gracias, Benjamín. Sí, siempre agradeciendo, ¿no?, esta oportunidad para compartir con los colegas estas reflexiones referidas a nuestros estudiantes, especialmente en esta etapa de estudiantes de la secundaria, nuestros adolescentes que requieren, ¿no?, una precisión, un acompañamiento, pero en esta oportunidad que ese acompañamiento sea para el desarrollo de su autonomía, ¿no? Y a seguir adelante, colegas, cuidarse mucho. Un fuerte abrazo para todos. Estimados docentes, directivos que nos acompañan la noche de hoy, muy agradecida por este espacio, por esta escucha, y bueno, insistir en que sigamos mirando las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Estas carpetas deben de responder a lo que ellos requieren, ¿no? Y como bien mencionaba Benjamín, los estudiantes, mientras más conozcan el sentido
de lo que significa este espacio como una oportunidad para promover la transitabilidad hacia los siguientes niveles, va a ser mucho más óptimo para ellos, ¿no? Agradecerles nuevamente y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Bien, como decía nuestro amigo Benjamín, estas son propuestas. Hemos presentado un caso, un equipo que se reúne en forma colegiada a reflexionar. Sé que las y los colegas que han participado en este espacio de diálogo también realizarán lo propio en sus instituciones educativas y plantearán propuestas situadas, inspiradoras, pensando en las y los estudiantes. Reiterar nuestro reconocimiento y gratitud, queridos colegas. Buenas noches. Bien, gracias, docentes, especialistas y todos los que se han conectado en esta transmisión. De verdad ha sido un gusto poder haber aportado un granito de arena en esta reflexión y que nos quede, pues, que nos sirva para nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Bien, maestros, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando ya este webinar.